Decíamos ayer que hay una frase de Dostoyevsky: somos desgraciados por ignorar que somos felices, que se relaciona estrechamente con la idea de centro, de que hay en nosotros una dimensión espiritual, superabundante de vida, pletórica de vida, que si uno accede a ella, entonces la vida es totalmente distinta. Nuestra intensidad vital es mayor. Todo se ve desde otro lugar, desde otra perspectiva, de la perspectiva del corazón. Y quiero agregar todavía algunas ideas más y otros versos a estas cuestiones, porque no son asuntos filosóficos, baladíes, ociosos, que uno aborda por deporte o por hablar de algo y nada más. Tiene que ver todo esto con el ser o no ser de William Shakespeare. De esto se trata la cultura, la filosofía, la poesía. No se trata de ser más cultos, más inteligentes, más leídos, de tener información, sino de algo más importante. Se trata de la vida. Se trata del alma, de perder o ganar el alma, no desde un punto de vista religioso, sino existencial. Ser o no ser, frase que ya se incorporó a nuestra conciencia de una forma ineludible y que nosotros podemos traducir como estar despiertos o dormidos, estar lúcidos o ciegos, estar vivos o medio muertos, estar apagados o encendidos, estar alegres o tristes. Esa es la cuestión. De esto se trata la poesía. De esto se trata la filosofía. Todo lo demás, bueno, es para entendidos, eruditos. La erudición es el polvillo que cae de un libro a un cráneo vacío, decía Bierce, escritor norteamericano. La informática es ignorática, decía Giovanni Papini. No se trata de saber más, sino de procurar ser más conscientes, estar más vivos, más intensos, sí, más despiertos. Por eso es inquietante esa frase del autor de Crimen y Castigo. Somos desgraciados por ignorar que somos felices, por ignorar que tenemos un alma que está mucho más allá del cuerpo, de las circunstancias, de los avatares de la vida, que es una dimensión en nosotros invulnerable y además eterna, inmortal. Cuando a Luis IX de Francia, un califa que lo tenía cautivo le dijo: te voy a matar, el rey, con altivez real, le respondió: mi cuerpo me lo podrás matar, pero mi alma no. No tenía miedo a la muerte. Y ya dicen los psicólogos que todas las angustias y neurosis, en suma, proceden del sentimiento de la finitud, de la idea de que vamos a morir, de la superstición o de la creencia errónea de que, al decir de Heidegger, somos seres para la muerte. No somos seres para la muerte, somos seres para la vida y para la inmortalidad. Hace muchos, muchos años tuve el privilegio de hacerle a Ángel Batisteza su última entrevista. Tenía más de 90 años, él que había sido amigo de Einstein y de Ortega y Gasset. Bueno, me recibió en su casa. Yo hacía notas en ese momento para el diario La Prensa y yo no tenía más de 20 años. Y fui muy nervioso a golpearle su puerta. Tardó en abrir, claro, tenía muchos años. Finalmente abrió y yo, un poco enérgico, atolondrado, nervioso como estaba, le dije: maestro, ¿tiene un momento para concederme? Y él, risueño, gran maestro al fin,
me dio una lección con solo recibirme al contestarme: pero hombre, tengo por delante la eternidad. Y en la entrevista me dijo: yo acepto que usted me entreviste con una condición, de que usted me hace una pregunta y después yo le hago otra a usted, para que sea un diálogo, otra lección. No era un egocéntrico. Tengo por delante la eternidad. Mi cuerpo me lo podrá matar o me lo podrán matar, pero mi alma no. Todo esto se liga con el verso de Whitman que ya hemos citado una vez: sé que soy inmortal. El poeta, el santo, el sabio saben que hay en ellos, que hay en cada hombre una dimensión, un centro, que no sufre el paso del tiempo. Somos las mismas personas que cuando teníamos 1 año, 20, 30, 80. Hay algo en nosotros inmutable, que no cambia. Es nuestro yo profundo, auténtico, genuino, inalterable. No el ego. A veces los orientales han confundido el ego con el yo, y entonces en su afán por matar el ego han matado el yo, la individualidad. Extraño error en personas, hombres, que durante cientos de años meditaron sobre el misterio del espíritu. Bueno, Occidente y Oriente entonces se complementan. Unos tienen muy claras ciertas cosas y otros otras. Esa dimensión nuestra del alma, en definitiva, es nuestro centro solar superabundante, nuestro espacio invulnerable, rebosante de energía. Porque comentábamos que a partir del centro de algo es que la vida se despliega. Por eso ese centro es siempre una concentración de fuerza. Y uno vuelve una y otra vez a ese centro para regenerarse, revitalizarse, reconocerse, recordar quién es uno. Ahí no hay tiempo. Ya no se trata entonces, cuando uno accede a ese centro, de vivir el ahora. El ahora se fuga. Se trata de saborear la eternidad. Nosotros, los que hablamos el castellano, tenemos la fortuna de contar con un verbo con el que solo cuentan también los portugueses y algún que otro dialéctico en España, y es el verbo estar. No solo el ser, sino el estar. Por eso a un alemán que aprende castellano le cuesta tanto entender o usar bien el verbo estar. Dice soy solo, no estoy solo. El estar es un verbo de realidad, de presencia. Y a todo esto que estamos hablando, ese verbo nos viene como anillo al dedo. Porque adentrarse uno en uno mismo, concentrarse, ir, acceder a ese espacio, a esa dimensión vital nuestra, nuclear, es tener la experiencia no solo del ser, sino del estar. Sí, aquí y ahora y siempre. Y todo esto tiene que ver a la vez con algo difícil de expresar con claridad y que no se preste a malos entendidos. Si uno busca ese centro, es porque ahí está más vivo. Ahora, ¿qué pasa? Que hay obstáculos, hay situaciones o malas pasiones o vicios que nos impiden acceder a ese centro, que nos frustran la llegada a esa plaza interior, que es el alma. Y ese es el sentido, en suma, de que busquemos lo bello, verdadero, bueno. Todo esto no tiene nada que ver con la moral. Cuando sino los filósofos, los sabios,
desaconsejan o advierten sobre los peligros de los vicios, no es porque el vicio sea malo en sí mismo, no porque sea pecaminoso, porque vamos a sufrir un castigo o porque tal o cual cosa esté prohibida. No, todo eso es un invento. Péguy, el poeta francés que murió en la batalla del Marne en 1914 con un balazo en la frente, Péguy dijo: la moral, ese invento. Lo dijo despectivamente, claro. Él, que era un poeta cristiano, porque entendía que la moral es un deber ser y que eso es muy ineficaz para que una persona busque lo verdadero, bello, bueno, busque su bienestar profundo, su paz interior, su fortaleza espiritual. Más bien, la prohibición aviva la rebeldía, la insurrección. No se trata de que esté prohibido tal o cual acto, o que haya que vencer las bajas pasiones porque son pecaminosas, no, o porque Dios nos va a castigar u ofendemos a Dios, no. Eso es infantil, es una educación castradora, ineficaz, que después genera cosas peores, porque toda represión suscita o conduce a la obsesión. Es peor, la prohibición no sirve para nada. Platón decía: no enseñemos moral a los niños, enseñémosles música, porque la música acostumbra al ánimo del niño a los sentimientos armónicos, a la armonía del universo. Y como el vicio es inarmónico, el niño no va a querer acercarse luego al vicio o a las malas pasiones o a los malos sentimientos, porque son inarmónicos, no porque sean malos, porque estén prohibidos, porque sean pecaminosos. Entonces, ¿qué pasa con las cosas malas o las malas pasiones? La envidia, la codicia, la lujuria, nos debilitan. Por eso son malos o malas. Y todo lo que nos debilita nos genera nostalgia, melancolía, tristeza. Nos desvitaliza, nos vacía, nos hace sentir que todo es absurdo, que nada tiene sentido. Nos impide todo eso acercarnos a ese foco solar de nuestra alma, que es fuerte por definición. Su naturaleza solar está llena de energía. Es la fuente de la vida, de nuestro ser, de nuestra persona. A nadie se le diría, por ejemplo, está prohibido que comas esa piedra, a un niño o a cualquiera, a un adulto. Prohibido comer piedras. Sí, está permitido comer panes, pero no piedras, no. Una persona no come una piedra porque es indigesta, porque lo puede matar. En cambio, el pan es nutritivo, lo mismo con el bien y con el mal. El mal no es malo porque sea pecaminoso necesariamente, sino porque es nocivo a la salud, porque daña. En este sentido, Federico Nietzsche tuvo la lucidez de decir que lo bueno es aquello que me vitaliza, lo malo, lo que me debilita o languidece. Lo que él llamó la moral de los fuertes, bueno, que también se malinterpretó. De esto se trata. Por eso Vivekananda, gran sabio del siglo XIX, hindú, habla tanto de la fortaleza espiritual, condición de la alegría y de la fe. Porque claro, por más que uno diga, sí, yo creo que hay un alma, un Dios, de que hay algo más que lo que vemos, algo más que el mundo material, palpable, circundante, por más que uno haga un acto o una profesión de fe en relación a el mundo de lo espiritual, ¿qué pasa? Que si uno no vive o experimenta la vida del espíritu, termina descreyendo de todo eso que mentalmente afirma. El que no vive como piensa, termina pensando como vive, como vive.
en ese lugar, en el alma humana, en lo más íntimo nuestro, en eso que no es caduco, que no está sujeto al paso del tiempo, ese ser lozano en nosotros, o ese Dios en nosotros, que es nuestra alma, es aquello que nos salva del escepticismo, de la debilidad, de la tristeza, del miedo. ¿A qué podemos temer si percibimos que en nosotros hay algo invulnerable, que nada puede dañar, que va a sobrevivir a todo, incluso a la muerte? En cambio, cuando uno se desvincula de ese centro, de la propia alma, cuando uno se desalma, advienen todas esas angustias, esos temores que se traducen en neurosis, en paranoias, en obsesiones, en apegos, en locura. Hay, no obstante, que ser fuerte, pasar todo precipicio y ser vencedor del vicio, de la locura y la muerte, que dice Darío. De esto se trata, de ser o no ser, de salvar la propia alma o de perderla, de estar vivos o medio muertos. Esa es la cuestión. De saber que somos desgraciados porque ignoramos que tenemos un alma. De esto se trata el gran asunto de la frase de Fedor Dostoyevsky. Y otra frase que completa esta, del autor de Crimen y Castigo, es: el mundo se salvará por la belleza. No porque un decálogo moral me da un camino de orientación y de salvación, sino porque es más bello, más bueno, más vitalizante, más reconfortante lo que procede del interior, del espíritu, del corazón, del amor, de la compasión, de los buenos sentimientos, que todo lo demás, todo eso que es lo bello de la vida. En cambio, el odio, el rencor, la venganza, la envidia, la lujuria, el ansia obsesiva de posesión, el lucimiento, el esnobismo, la vanidad, la falsía, todo eso no es bello. Y decía Vivekananda, discípulo de Ramakrishna, al que ya he citado alguna vez, dice: la fortaleza es lo más importante en cada persona. Por eso es bueno deshacerse de las debilidades, combatirlas, porque en la medida en que me siento fuerte estoy alegre. De lo contrario, estoy abatido, acobardado, rendido. Y cada día, en realidad cada hora, no conscientemente, pero realmente, nos debatimos entre ese ser o no ser shakespeariano. Por eso rezar, meditar, leer, escuchar música armónica, contemplar la naturaleza, nos devuelven al centro. Nos ayudan a, dirían los filósofos zen, retornar la mente perdida al ser. Qué linda frase. Y además hay la experiencia de lo divino en esa concentración, en ese retorno a la fuente, en esa búsqueda del alma perdida, en esa recuperación del yo auténtico. Hay la experiencia de lo divino, ¿por qué? Y bueno, porque decíamos que hay realidades, porque hay centros fundacionales, porque cada cosa tiene su núcleo, su centro vital. Un Dios, dice Maurice Maeterlinck, premio Nobel, ha puesto en cada semilla
una bella idea. Y esa bella idea es el centro de cada cosa. En nosotros esa idea es el yo, no el ego, el yo. Y entonces, si nosotros vamos al centro, refluimos hacia ese centro, remontamos el torrente de la angustia, como dice Bernardes, el torrente turbio de la angustia, hasta la fuente prístina de nuestro ser. Entonces nos encontramos ahí con el mismísimo Dios en nosotros. Agustín, no digo San Agustín, el San, bueno, sí, ya se lo conoce así. Son a veces, no sé cómo decirlo, pero palabras, calificaciones o títulos que se le dan a las personas, a las grandes almas, que no sé hasta qué punto son positivas o no. Además, Agustín, lo dije con relación a Buda, no, en relación a Buda no por criticarlos, pero porque hay un simple hecho de que, por ejemplo, Agustín, igual que Buda, dejan a su familia para buscar la iluminación. Entonces, santificar a un hombre que deja al hijo pequeño y a la mujer, como lo hizo Agustín, no sé si el apelativo de santo le cabe, por más que haya sido una gran alma y uno de los grandes mentes de la historia. Y además eso de san lo aleja del hombre, lo aleja de nosotros, de la humanidad. Era un hombre con sus debilidades, con sus luchas, que en su vejez tenía sueños eróticos y no sabía cómo sacárselos de encima. Y entonces en las confesiones dice: ¿acaso yo no soy yo, Señor Dios mío, que tengo estos sueños? Entonces San Agustín, ya lo ponemos, no sé, ¿en dónde? En un nicho de iglesia, en un altar, lo deshumanizamos. No es necesario. Ya es un gran hombre, una gran alma. Y como dice Chesterton, en los cuadros todos los hombres deberían tener el halo de santidad por el solo hecho de ser hombres, o mujeres, o niños, por tener un alma inmortal. Entonces, poner a unos san y a otros no es casi discriminatorio. Perdón, que sea tan sincero. Pero comentaba esto de que San Agustín tuvo la experiencia al llegar a su alma, él que fue un buscador de su propia alma, afanoso, a veces desesperado, apasionado siempre. Dice de Dios que Él es más íntimo a mí que yo mismo, íntimo meo. Al ir a lo más profundo de su ser, descubre que Dios está ahí y se abisma o se queda pasmado porque ve que el fondo de su ser es insondable por confinar con Dios y con el universo todo. Por eso exclama en un momento enfervorizado, como poeta que era: no puedo abarcar todo lo que soy. Nec ego capiunt totum quod sum. Walt Whitman, ya que lo citamos, más campechano, casi desfachatado, dice: sé que no estoy contenido entre mi sombrero y mis zapatos. Y está diciendo lo mismo Agustín con otras palabras, más llanas, más amistosas, propias del poeta que él era, sencillo, sincero, a veces, sí, siempre insolente, como de vez en cuando debe ser un poeta. Y me quito y me pongo el sombrero, dice Whitman, como me da la gana. Porque todo esto tampoco se trata de sublimidad, de superioridad espiritual, de adoptar actitudes esfingias, superiores, espirituales. No, todo eso es impostura. Y la vulgaridad, la cotidianeidad, forma parte de nuestra naturaleza, de nuestra realidad. El problema es qué predomina sobre qué. Si no le damos también al alma lo que le es propio, o le damos solo al cuerpo
y a lo ordinario lo que le pertenece. Dar al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Bueno, darle al cuerpo lo que es del cuerpo, al alma lo que es del alma, pero le damos al alma lo que le es propio y lo que necesita. No solo de pan vive el hombre, advirtió el Nazareno. Pero todo esto, como siempre, lo dice mejor un poeta. Esto de que cuando buscamos ese centro vital, pletórico de vida, superabundante, donde no hay temor porque no hay muerte, donde no hay angustia porque no hay agitación, ansiedad, donde el tiempo no corre sino que brota, porque ya el tiempo no es un río sino un manantial que nace desde lo más hondo, donde el hombre y Dios se confunden, se hermanan, se reencuentran, se religan. De ahí la palabra religión, en sentido estricto. Nada dice mejor esto que un poeta. El poeta tiene la palabra exacta, justa, porque habla desde el corazón. Y entonces convoco una vez más a Antonio Machado, que de una forma entrañable, sincera, vibrante, escribió: anoche cuando dormía soñé, bendita ilusión, que una fontana fluía dentro de mi corazón. Di, ¿por qué a sequía escondida, agua, vienes hasta mí? Manantial de nueva vida, de donde nunca bebí. Anoche cuando dormía soñé, bendita ilusión, que una colmena tenía dentro de mi corazón, y las doradas abejas iban fabricando en él, con las amarguras viejas, blanca cera y dulce miel. Anoche cuando dormía soñé, bendita ilusión, que un ardiente sol lucía dentro de mi corazón. Era ardiente porque daba calores de rojo hogar, y era sol porque alumbraba y porque hacía llorar. Anoche cuando dormía soñé, bendita ilusión, que era Dios lo que tenía dentro de mi corazón.